En este día vamos a tratar un tema, resucita tus sueños. Vamos a irnos al Génesis 37, 5 y 6. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. ¿Cuántos sueños tenemos? ¿Cuántas veces hemos soñado? Y Dios nos ha revelado por medio del sueño el propósito que tiene con nosotros. Y saben que nosotros corremos a contarle a nuestra familia. Y nuestra familia dice: ¿tú crees que eso va a ser realidad? No, no sueñes tan alto. Y así comienza a morir nuestros sueños. La duda entra y el sueño se va muriendo. Hoy quiero alentarles a que resucitemos nuestros sueños, como José. Si vemos, José soñó y se lo contó a sus hermanos, y sus hermanos lo aborrecieron, sintieron envidia de él, que dijeron: ¿este qué se cree? ¿Que es mejor que nosotros? Y así sucedió. Y dice que un día estaban sus hermanos apacentando sus ovejas en un lugar, y su padre lo envió. Pero cuando sus hermanos lo vieron, dijo: he aquí, ahí viene el soñador, matémosle. ¿Qué había en el corazón de estos muchachos? Había resentimiento, había envidia, y en el corazón de ellos querían verlo muerto. ¿Por qué? Porque José les había contado un sueño y ellos sentían envidia. Dios tiene propósitos con nosotros, propósitos de reino, y Él revela su propósito a nuestras vidas. Pero muchos van a querer matar ese propósito, ese sueño, que ese sueño se haga realidad en tu vida. Y nosotros miramos que dice que tomaron la túnica de colores y la tiñeron de sangre. Y dijeron: la llevaremos a nuestro padre y le diremos que un animal lo devoró. Y de un momento a otro, uno de sus hermanos dijo: no lo matemos, vendámoslo. Y tomaron la decisión de venderlo a los ismaelitas. Y José fue llevado a Egipto. Aunque José fue tratado tan duramente por sus hermanos y vendido como esclavo, en todo eso Dios estaba con él. Pero te pregunto, ¿cómo estaría el corazón de José en ese momento? Porque somos seres humanos y tenemos emociones, y nos duele cuando nos dañan. José, ¿cuántas preguntas se haría? ¿Por qué mis hermanos me hicieron esto? ¿Por qué me querían matar? Ahora me vendieron. Ya no voy a volver a verlos. Cuánto temor habría en el corazón de José en ese momento de dificultad, de dolor, que se sentía solo porque no había nadie de su familia. Pero dice la palabra claramente que Jehová estaba con José. Y el Señor comenzó a prosperar a José, porque José fue puesto al mando del faraón para que mandara en todo, menos algo no podría tomar la esposa de este varón. Pero todo lo ejercía José, y dice que la palabra claramente que todo prosperaba. Pero de un momento a otro, la mujer de Potifar comenzó ¿a qué? A asediarlo, a decirle:
ven, acuéstate conmigo, ven. Y así pasaron los días. Y un día llegó el momento tan que estaban solos y esta mujer lo asedió. Pero José salió corriendo y dejó sus ropas y esta mujer al ver la ropa que la tenía en su mano comenzó a gritar y dijo, el joven hebreo quiso abusar de mí. Y este varón Potifar furioso lo cogió y lo llevó a la cárcel. ¡Qué tremendo! Ya no está esclavo, sino también estaba en la cárcel. ¿Cuántas veces usted y yo nos sentimos encarcelados? Hay tantas, hay situaciones que estamos viviendo, opresión, estamos económicamente viviendo una situación difícil, familiar, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, en su casa, en la iglesia, y nos sentimos encarcelados, nos sentimos oprimidos. Pero hay una buena noticia, en medio de la cárcel, Dios también te bendice. La mano de Dios está contigo. Y dice claramente que Jehová estaba con José. Y José comenzó a hacer su trabajo porque Dios había puesto gracia y comenzó a trabajar en la cárcel y a hacer su trabajo. Cuando llegaron dos hombres de Potifar, el copero y el panadero, y llegaron y contaron, estaban muy tristes porque tenían un sueño, pero no sabían su interpretación. Y José les dijo, ¿qué te pasa? Y dijo, hemos tenido un sueño. Y comenzó el copero a contar el sueño. Y después de que vio que la interpretación se la dio al copero, el panadero también contó su sueño. Y así fue interpretado el sueño y cada uno el uno fue restituido y el otro fue colgado. José le dijo, acuérdate de mí cuando estés donde Potifar. Cuando estamos en un proceso de dolor y es doloroso, es una trituración, algo que te está doliendo porque José estaba en un proceso donde el Señor estaba cambiando muchas cosas que no eran buenas ni agradables para él y que eran necesarias ser quitadas para poder cumplir el propósito que Dios tenía con él. Eso también nos sucede a nosotros. Dios permite estos procesos, esas trituraciones, para que nosotros podamos ejercer el propósito de Dios en nuestras vidas. Y dice que pasaron 2 años y el faraón tuvo un sueño. Y en el sueño vio 7 vacas gordas, 7 espigas muy gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas flacas. Y vio que las vacas flacas se comían las gordas y las espigas feas se comían a las gordas. Así que llamó a todos sus adivinos, pero nadie pudo interpretar ese sueño. Hasta que el copero se acordó y dijo, uy, se me olvidó que en la cárcel yo conocí a un joven hebreo. Él me interpretó un sueño que tuve y por eso estoy aquí. Y el rey mandó a llamar a José. Pero pasaron varias cosas cuando mandó llamar a José. ¿Cuáles cosas pasaron? Dice la palabra claramente que el Señor le dio a José la interpretación. Pero primero José fue mudado sus vestidos. Fue quitado, fue afeitado, fue mudado sus vestidos. Así que José fue ante el rey y él dijo una palabra. Dijo,
a Faraón diciendo, ¿no está en mí Dios? Será el que dé respuesta propicia a Faraón. Ya José no dijo yo interpreto los sueños, yo. Ya dijo el Señor dará la interpretación. Si al Señor le place, dará. Porque Dios tenía que cambiar esa actitud de José, como la tiene que cambiar en nuestras vidas. Y así José interpretó el sueño del faraón y le dijo, también le dio las opciones de lo que tenía que hacer para poder que el pueblo no tuviera hambre, sino que tuvieran alimento en el tiempo de la escasez, en esos 7 años de escasez, tuvieran alimento. Pero Faraón vio que no había hombre alguno en ningún lugar y puso a José. Y José ahí comenzó a gobernar. Y Dios cumplió el propósito. Y después pasó de que sus hermanos vinieron ante el faraón y ante José y se postraron delante de José. Se cumplió el primer sueño. Después volvieron otra vez y tuvieron que y reconocieron que José era el hombre que Dios había puesto para mitigar el hambre en el pueblo. José se dio a conocer a sus hermanos y sus hermanos entendieron, porque José dijo algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta siempre en nuestra vida espiritual. Porque Dios siempre se mueve a favor de nosotros. Porque Dios siempre está en nuestro momento difícil, aunque tú creas que no está. Aunque tú creas que no lo ves, que no lo sentís. Pero Él está obrando en tu vida. Oh, santo es su nombre. Qué hermoso es Dios. Qué hermoso es su palabra. Porque su palabra es verdad. Porque su palabra es vida y eficaz en nuestras vidas. Y por eso hoy, porque Dios lo llamó a José para que diera alimento a cada uno de sus hermanos. Él los llamó para preservación de vida. Él los llamó a preservar la vida. Así que en este día, resucita tus sueños. Esta palabra que Dios puso en mi corazón, hoy la entrego a vosotros. Y si estás pasando por esa dificultad y si estás viviendo esta situación, recuerda que Dios está en el momento más difícil porque la mano de Dios está en medio de tu vida, obrando. Él está obrando en tu vida. Bendiciones. En este día vamos a tratar un tema muy importante que Dios ha puesto en mi corazón para cada mujer, para cada hombre. Vamos a hablar sobre la transición. Este tema va a ser por 3 partes. La primera parte que vamos a tratar hoy, vamos a hablar sobre la antesala de la transición. Y vamos a leer unos versículos de la palabra de Dios que está en Génesis 13, 6 dice, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo una contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot.
y el cananeo y el fereceo habitaba entonces en la tierra. Amén. Entonces vamos a mirar hoy la antesala de la transición. ¿Qué es una transición? Una transición representa una etapa de cambio entre una experiencia y otra. Esto que trae como resultado un desarrollo en la vida de un líder. A menudo la transición es iniciada por un tiempo de crisis o conflicto ministerial. Esa crisis, conflicto o simplemente cambio brusco de trayectoria puede venir cuando estamos en nuestro mejor momento, en el ministerio o cuando las cosas van viento en popa en el barco. Parece abrirse camino con seguridad y triunfo ante el majestuoso e imponente mar de la vida. O puede suceder vacíos donde vuelta en medio de un desierto y con anchas ganas de salir corriendo y no volver a mirar atrás. Cuando el Señor quiere llevarnos a una transición, Él trata primero con nosotros y permite que ciertos factores comiencen a aparecer en la antesala de las transiciones ministeriales, familiares, económicas. Necesitamos pedir al Señor que nos mantenga siempre sensibles para detectar tales factores y movernos en la transición en el tiempo de Dios. Y no apresurarnos, pero tampoco retrasarnos, esperando que lleguen los trasvasadores. Tremendo cuando hablamos que vienen los trasvasadores. En la vida y en la obra del Señor necesitamos desarrollar la capacidad de discernir los tiempos y saber cuándo es el tiempo del Señor. Porque Él siempre tiene su hora y a veces su reloj no está en el mismo horario del mío. Y es aquí donde nosotros debemos tomar detenidamente, pensar, reflexionar por lo que estamos viviendo. A veces nos encontramos repetidas veces expresiones como estas. La hora no ha llegado. Esta es la hora. Expresiones que nos indican, ahora es, que nos indican el mover de Dios en su tiempo. He aquí algunos de los factores que Abraham notó antes de separarse de Lot. Mire, antes de haber la transición hubieron unos factores muy importantes. Por eso hoy estamos hablando de la antesala de la transición. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por esa antesala de la transición? Y es necesario que miremos estos factores. Factor número 1, sentido de insuficiencia. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Génesis 3:6. Abraham comenzó a ver que la tierra era insuficiente para los dos. ¿Cuántas veces comenzamos a notar que la tierra donde estamos ya no es suficiente? Comienza a crecer dentro de nosotros un sentido de insuficiencia que aumenta más y más. La tierra insuficiente ya no promete mucho. Esa tierra insuficiente ya no es atractiva. Esa tierra insuficiente casi nos enferma. Bueno, es estar atento y observar si otros factores comienzan a sumarse, porque el solo sentido de la insuficiencia no siempre habla de una transición.
Aquí es donde nosotros tenemos que poner cuidado y mirar cuáles son los factores que están alrededor de nosotros y que nos están haciendo entender que vamos para un tiempo de transición y que es un tiempo de qué, de tomar decisiones. Sentido de abundancia, segundo punto. Pues sus posesiones eran muchas. No solo la tierra era insuficiente, sino que las posesiones de ellos eran muchas. Dios los había enriquecido y prosperado. Y a medida que los días pasaban, las bendiciones de Dios aumentaban y sus posesiones crecían. A veces nuestra vida ministerial no solo sentimos la tierra insuficiente, sino que junto a eso experimentamos abundancia de dones, capacidades que tenemos para ministrar, habilidades desarrolladas por el Espíritu Santo en nosotros y no podemos ejercerlas porque la tierra es insuficiente. De pronto nos sentimos entre dos presiones. Por un lado, la insuficiencia de la tierra y por otro lado, la abundancia de capacidades. No está siendo desarrollada al 100% del ministerio o los dones que hemos recibido. Nuestro corazón palpita queriendo operar en toda la potencialidad, pero no pueden. Entonces la agonía viene, comienza a leudar poco a poco nuestra mente y nuestro ser. Mire qué tremendo es cuando nos sentimos insuficientes y cuando tenemos abundancias de dones y vemos que la tierra está estrecha, que, bueno, hay impedimentos para avanzar, para que no crezcamos. Ahí es donde uno tiene que estar muy metidos en el Señor, buscando su presencia para entender todo este factor. Ahora viene el tercer factor, sentido de incomodidad. Ya no solamente era la insuficiencia, sino que vino otra unida con la abundancia. Y ahora viene otro factor decisivo en la vida, la incomodidad. ¿Cómo podían ellos seguir operando si la incomodidad les estaba presionando? Incomodidad física, emocional, de actividades y operaciones. Allí estaba Abraham observando día a día estos tres factores. Era necesario tomar una decisión. Pero estábamos en el tercer factor, ¿cierto? Sí, exactamente. Como nosotros nos quedamos observando los tres factores en nuestra vida y ministerio, no solo estamos agotados por la insuficiencia de la tierra donde estamos y la abundancia de capacidades por Dios, sino que la incomodidad comienza a abrazarnos suavemente, a insinuarnos caminos no muy claros. Sí, porque dice caminos no muy claros. Sí, porque comenzamos a experimentar incomodidad espiritual, interna, mental y física. Mientras esto viene, nos preguntamos, ¿qué significa esto? Ahora viene otro factor que también afecta esta antesala de, de la transición y es la pérdida de armonía. Ya no solamente estaban ahí, dice que contendían entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. En Génesis 13:7. Un cuarto elemento de gran peso, las relaciones comenzaron a afectarse. Abraham notaba que las decisiones y peleas entre sus pastores y los de Lot se incrementaba, la presión subía y subía. Definitivamente era necesario hacer algo más pronto posible porque las relaciones son vitales en el desenvolvimiento de la vida. Sin duda, en alguna ocasión de nuestra vida personal o ministerial hemos sentido la aparición de este cuarto factor, la pérdida de armonía con aquellos con quienes estamos involucrados en la obra de Dios. No quisiéramos que eso nos pasara, pero eso está pasando. Sabemos que las relaciones son vitales en el desenvolvimiento de la vida y ministerio. Si las relaciones se rompen, la vida deja de fluir, porque la vida fluye a través de las relaciones.
Tremendo lo que Dios hace en nuestras vidas. Cómo Dios nos va llegando y nos va guiando en el tiempo de transición, cuando estamos pasando una transición. Y viene otro factor, el acoso espiritual. Y dice aquí que el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra, Génesis 13:7. Cananeos, fereceos eran los enemigos del pueblo, simbolizan nuestros enemigos espirituales. Y es que en un quinto factor que comenzamos a experimentar es un sentido de acoso espiritual. Ya no solo es insuficiencia, abundancia, incomodidad y pérdida de armonía, sino que a esto se suma un sentido profundo de acoso espiritual. Nos sentamos, pensamos, preguntamos y cómo que no sabemos a dónde ir. Abraham sí supo a dónde, sí supo lo que debía hacer. Ya era la hora y era el momento. No se podía esperar más. La transición había llegado. Era el momento de la separación. Era el momento de Dios para su vida, porque seguir bajo tal presión sí era evidente que un nuevo camino se estaba abriendo ante ellos. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, no está toda la tierra delante de ti. Yo ruego que te apartes de mí. Mire, tremendo lo que le dijo. Yo te ruego que te apartes de mí. Aquí hubieron tres factores importantes. Separación, transición y frontera. ¿Qué estás pasando? Estás pasando por una antesala de la transición. Mira, si estás pasando por una antesala de la transición, mira estos tres factores. Vas a tener que tomar decisiones donde van a vivir separación de muchas cosas, de algo que está estorbando la ubicación en el reino de los cielos. Tienes que pasar por la transición y tienes que ver, después de la transición viene una frontera. Las fronteras es donde tú vas a caminar un nuevo camino, algo que no habías caminado nunca, una frontera. Cuando yo voy a viajar y voy a ir a la frontera, un ejemplo del Ecuador, yo tengo que pasar la frontera, ¿cierto? Y voy a pasar a una nueva tierra. Y al pasar esa nueva tierra van a venir cosas nuevas para mi vida. Van a vivir momentos vividos diferentes ahí en esa tierra. Si voy a pasar a otra tierra como en Argentina, también. Entonces, si vamos a pasar a otro lugar, a otra frontera, vamos a vivir algo diferente. Vamos a comer algo diferente. Vamos a vivir algo diferente. Entonces estaba pasando una situación tremenda entre ellos. El capítulo 13 de Génesis nos habla el inicio y el final de que Abraham edificó allí y miramos que Abraham edificó un altar a Jehová antes de la transición y después de la misma. Abraham edificó un altar a Jehová. Ese es en el altar donde podemos entender las transiciones y entrar en ellas. Acerquémonos al altar de Jehová y entreguemos día a día el ministerio que Dios nos ha entregado. Y así no tendremos temor de entregarnos en una transición o pasar por una transición. Así que es sorprendente, mi hermano, el camino de nuestro ministerio comienza a sorprendernos y comenzamos a avanzar cada día más. Es necesario, hermanos, amadas y amados, tener cambios. No podemos quedarnos estáticos. Hay que cambiar y vivir un tiempo de transición. En este tiempo tan hermoso, próximamente tendremos la segunda parte que se llamará la transición. Ya es el tiempo donde se comienza una transición. Amén. Dios les bendiga.